Y hoy, esta tarde, quiero hablar con usted precisamente la cuarta parte de este tema, realidad o verdad. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, por favor, abra su Biblia. Y voy a estar yo refiriéndome a varios versículos de este libro, de este capítulo, para poder nosotros nuevamente entender que Dios quiere que vivamos en la verdad y no en la realidad. Dice Él, hablando de Jesús, Jesús es la imagen del Dios invisible, del Dios que no podemos ver. Y luego me dice, el primogénito de toda creación. Entonces podemos apuntar como primer punto en esta tarde esto: Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué la Biblia menciona esto de que Jesús es la imagen del Dios invisible? Porque la misma palabra nos enseña en Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. Yo le dije en unas prédicas pasadas que el hombre tiene tanto tiempo viviendo en la realidad, desde los tiempos de Adán y Eva, tiene tanto tiempo viviendo en la realidad que al hombre se le hace difícil vivir en la verdad. El hombre tiene tanto tiempo confiando en las cosas que puede ver, en las cosas que puede tocar, en las cosas que puede sentir, que es muy difícil para el hombre que pueda poner su confianza en las cosas que no puede ver. Y la fe nos enseña precisamente a confiar en un Dios que no podemos ver. Cuando estábamos en la religión tradicional, se nos enseñaba a confiar en dioses o en ídolos que a veces podíamos ver. Se ponía una estatuilla por ahí de la Virgen fulana, o se ponía por ahí una imagen del santo fulano. De hecho, hasta hay una canción para aquellos que están buscando novia, ¿verdad? Dice que si necesitas una novia y buscas una novia, que pongas a San Antonio de cabeza. A ver, confiesen los que ponían a San Antonio de cabeza. Dicen, pastor, yo todavía lo tengo de cabeza en mi casa. Aleluya. Se nos enseñaba a confiar en imágenes que representaban una deidad, y esas imágenes es precisamente lo que llamamos nosotros ídolos. Pero escúcheme bien, la fe nos enseña a confiar en un Dios que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces el hombre ha estado consciente de que existe un Dios desde los tiempos de Adán y Eva, pero escuche bien, se le ha hecho difícil al hombre poder confiar en ese Dios que en ocasiones no puede ver. Entonces Dios, en su misericordia, Dios en su gran sabiduría, sabe que nosotros confiamos con más seguridad en las cosas que vemos, en las cosas que tocamos, en las cosas que sentimos, que en las cosas que no vemos. ¿Y qué hizo Dios en su sabiduría? Bueno, llegó el momento en el que Él decidió mostrarse al mundo de una manera palpable, de una manera visible. Había tratado con Adán y Eva de una manera invisible, porque yo quiero decirte que la Biblia menciona que ellos escuchaban, escúchame bien esto, solamente escuchaban la voz de Dios. No lo podían ver. Escuchaban la voz de Dios que se paseaba en el huerto, pero no podían ver a Dios. Por eso la escritura que le acabo de mencionar dice, a Dios nunca nadie le vio jamás. Podían solamente oír a Dios, pero no lo podían ver.
Lo mismo sucedió con Abraham, lo mismo sucedió con Moisés, lo mismo sucedió con todos los profetas que estaban, ¿por qué no decirlo?, mirando o tratando de confiar en ese Dios invisible. Aunque en ocasiones, quiero aclararle, Dios se reveló a ellos en lo que los teólogos llaman teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía viene a ser una imagen o una representación, o mejor dicho, una manifestación visible de la presencia de Dios. Apréndase eso. Teofanía, una representación visible de la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando Moisés iba ahí con las ovejas en el desierto y de repente miró esa zarza que ardía y no se consumía, eso era una teofanía. Dios en medio de la zarza llamando la atención de Moisés para que Moisés volteara a ver aquella zarza y así Dios pudiese tener un diálogo con él, una teofanía. Entonces, como el hombre nunca había visto a Dios, inclusive Moisés un día se atrevió a pedirle a Dios que lo dejara ver. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Nosotros vemos en la escritura, ¿verdad?, que en Éxodo capítulo 33 que Moisés deseaba ver a Dios. Y un día le dijo: Señor, quiero que me muestres tu gloria. Te quiero ver porque te estoy escuchando. Y me has hablado muchas veces, pero Dios, quiero tratar con un Dios que quiero verlo. Y le dijo: muéstrame tu gloria. Pero la Biblia nos enseña, amado hermano, que Dios le dijo: ¿sabes qué? No habrá hombre capaz de verme y que no muera. Por lo tanto, yo te voy a mostrar, pero solamente vas a mirar mis espaldas. Voy a pasar, te voy a poner ahí en la hendidura de la roca y tú solamente vas a mirar mis espaldas, pero no vas a poder ver mi rostro. Fíjese qué tremendo. Y Moisés era un gran hombre de Dios, hermano, pero a él tampoco se le permitió ver el rostro de Dios. Entonces escuche bien, todos los demás hombres miraron teofanías. Por ejemplo, Josué en una ocasión, él miró un guerrero. Y Josué, cuando miró a ese guerrero, le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Sí? Todas esas eran representaciones, o repito, manifestaciones de la presencia de Dios en esta tierra. Pero llegó el momento, escuche bien, en que Dios planeó en su plan eterno que Él se iba a mostrar al mundo. Y para mostrarse al mundo de una manera visible, Él mandó a su Hijo unigénito Jesucristo para venir a este mundo de tal manera que Jesucristo se hizo carne. Y entonces ahora Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que ahora tú y yo podemos ver al Padre a través de Jesús. Amén. Podemos ver al Padre a través de Jesús, porque el hombre tenía tanto deseo de ver a Dios que no solamente Moisés quizás se atrevió a querer ver a Dios, y por eso Dios en su sabiduría en los 10 mandamientos, él les dijo claramente: no se hagan imagen, no se hagan ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque la imagen de Dios era una. Y ya existía, y esa imagen era Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero todavía no llegaba el momento en el que esa imagen del Dios invisible se iba a posar sobre esta tierra para que usted y yo pudiésemos, o aquellas personas pudiesen ver al Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros en esta tierra. ¿Se imagina qué privilegio tuvieron aquellas personas? Privilegio que no tuvieron Moisés, Abraham y todos aquellos, lo tuvieron aquellas personas donde el Hijo de Dios andaba caminando en las calles de Galilea, en las calles de Jerusalén, en las calles de Judea, la misma imagen de Dios en la tierra. Qué precioso es eso, amado hermano. Jesucristo es la imagen
del Dios invisible. Juan 1:18, que lo acabo de mencionar, dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, oiga esto, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres saber más de Dios? Escucha las palabras de Jesús. ¿Quieres ver el rostro de Dios? Mira el rostro de Dios hablándote a través de la verdad que hay en su palabra. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos, les estaba hablando de las dificultades que venían. Les estaba diciendo: ¿saben qué? Va a haber momento en el que ustedes se van a escandalizar, me van a dejar, me van a traicionar, porque voy a ser entregado y me van a matar, y etcétera, etcétera. Y Jesús les estaba hablando noticias no muy buenas, como las que quizá hoy en día hemos estado escuchando ya por varios meses. Pero Jesús, después de hablarle de esas noticias, les dice en Juan capítulo 14 versículo 1 lo siguiente, y les dice: no se turbe vuestro corazón. Oiga estas palabras: creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús decía: el Padre y yo uno solo somos. Amén. Y sus discípulos en una ocasión, hermano, le dice Felipe: maestro, muéstranos al Padre y con eso nos basta para creer. Y Jesús en Juan capítulo 14 verso 9 les dice: el que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesús vino a revelar al Padre para que nuestros ojos visibles pudiesen entonces ver la gloria del Padre y se nos hiciera más fácil creer en el Dios invisible. Ahora escuche bien. Afortunados aquellos que miraron al Hijo de Dios caminando en esta tierra. Pero Jesús dijo: ustedes creen porque ven, mas bienaventurados son los que creyeron sin haber visto. Aleluya. Usted y yo no hemos visto carnalmente al Hijo de Dios porque no vivíamos en Jerusalén cuando Él estuvo predicando, no vivíamos en Galilea cuando Él se subía a las barcas, no lo vimos, no tuvimos la oportunidad de ver la imagen de Dios viva de carne y hueso en este mundo, no tuvimos la oportunidad. Sin embargo, por fe hemos creído. Aleluya. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? Creemos en el Hijo de Dios y Jesús está diciendo: son más bienaventurados aquellos que han creído sin haber visto. ¿Por qué? Porque ahí está la fe, amado hermano, en seguir creyendo a pesar de no ver. Seguir creyendo a pesar de no ver. Mira, cuando Abraham le dijo: vas a tener un hijo, pasaron un año y no veía nada. Pasaron 2 años, no veía nada. Pasaron 10 años, no veía nada. Pasaron 20 años, no veía nada. Pasaron 25 años y por fin llegó la promesa. Pero yo quiero decirte que él no dejó de creer. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? Apenas no vemos tantito las cosas que estamos esperando y ¿sabe qué? Inmediatamente dejamos de creer. Esa no es fe. No, esa es simplemente confianza. Y un día yo se lo expliqué aquí, ¿verdad? La diferencia entre confianza y fe. ¿Se recuerda cuando yo puse aquí a uno de los hermanos y le dije: arrójate hacia atrás, pero puse a su padre atrás de él? ¿Sí se recuerda? Y el muchacho dijo: bueno, pues me arrojo, y se dejó caer, pero estaba el padre y lo agarró, ¿verdad? Era confianza, estaba confiando en que su padre lo iba a agarrar. Pero después le dije otra vez: ponte de pie. Y le dije al padre: bájese, padre. Ahora sí, chico, arrójate otra vez. Y él,
¿Por qué no se arrojó? Porque ahora se trataba de fe, no de confianza. La confianza tiene que ver con las cosas que vemos. Y Dios está hablando de que nosotros tengamos fe más que confianza. Usted cuando se sube a su carro, le da a la llave o le prende y usted está confiando que va a arrancar. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? A veces no arranca. ¿Sí o no? Lo lleva con el mecánico confiando que va a quedar bien y lo pone en las manos del mecánico confiando que va a quedar bien. Le sacan sus $1000 y resulta de ser que se lo entregan casi igual. ¿Sí o no? Esa es confianza. Pero Dios nos está enseñando a tener fe. Que aunque las cosas que estamos nosotros esperando no las vemos de momento, iglesia, no dejes de creer. Sigue esperando, sigue tú creyendo en las cosas que Él ha prometido, porque fiel es el que prometió. Gloria al Señor, amado hermano. Cuando nosotros con mi hija pasamos ese tormento difícil del cáncer, si supieras cuántas malas noticias nos daban una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y cada vez nos estaban diciendo lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Y sabe qué, yo nunca dejé de creer, mi esposa nunca dejó de creer, porque el que tiene la primera y la última palabra siempre es mi Dios. Pero es ahí cuando tu fe está siendo probada. Es ahí cuando nuestras palabras están siendo probadas. Es ahí cuando nosotros tenemos que mantenernos en pie y no empezar a renegar, mucho menos comenzar a maldecir el nombre de nuestro Dios, mucho menos pensar que Dios nos ha fallado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo está esperando que nosotros digamos, que maldigamos a Dios como le dijo la mujer a Job, y que después entonces nos muramos. ¿Nos muramos qué? Espiritualmente hablando. Mantente firme, creyendo en el Hijo de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Así que si alguien vino a mostrarnos al Padre, ese es Jesús. Quiero avanzar un poco más en Colosenses, porque la Biblia me enseña que Jesús no solamente es la imagen del Dios invisible, sino que me enseña que Él es antes de todas las cosas. Oiga, qué tremendo es esto. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Note por favor en su Biblia, cosas, dígalo fuerte, cosas visibles y cosas invisibles. Wow, a Él no se le escapa nada. Dios conoce nuestra realidad y Dios sabe la verdad porque Él es la verdad. ¿Sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuche el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso a mi Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Usted cree que esta situación que está viviendo el mundo de hoy está tomando por sorpresa a nuestro Dios? ¿Está tomando por sorpresa a Jesucristo? Para nada, amado mi hermano. Él es antes de todas las cosas. No hay cosas creadas que no sean manifiestas en su presencia. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de Él, delante de quien tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor. Él es antes de todas las cosas. Por eso Juan capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente. Escuche esto. En el principio era el verbo o la palabra de Dios,
Y el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y qué le he venido yo enseñando? Que la verdad es la palabra de Dios. En otras palabras, la verdad es Jesucristo. Y dice este versículo que en el principio era precisamente Jesucristo. Y Jesucristo era uno con Dios. Y Jesucristo, dice, era Dios. Amén. La imagen de Dios que iba a venir a esta tierra ya estaba desde el principio. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Oiga lo que dice aquí el escritor: vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y note estas palabras, por favor, porque estas me van a servir para el desarrollo de esta prédica. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Otra vez, ¿lleno de qué? ¿Por qué no dijo lleno de realidad y de verdad? ¿Se podría haber dicho esa palabra? Porque hoy en día eso es lo que tenemos, dos extremos, realidad y verdad. Pero note, la escritura habla no tanto de realidad en este versículo, habla de algo que se llama gracia y habla de lo que hemos venido hablando que se llama verdad. ¿Por qué le digo esto? Escuche bien, por favor, con mucha atención. Porque la imagen del Dios invisible se hizo carne para que los hombres lo pudieran ver. Le dijo a Tomás: Tomás, mira, mete tu dedo aquí en mi mano, mete tu mano en mi costado y te vas a dar cuenta que yo soy. El Hijo de Dios, la imagen de Dios se hizo carne para venir a mostrarnos, escúcheme bien, la gracia y la verdad. Le voy a decir esto: los cristianos tenemos que aprender que vivimos en gracia y en verdad más que en realidad y en verdad. ¿Sí? Usted va a decir: pastor, pero ¿cómo está eso? Mira, la gracia de Dios te pone por encima, no importando las circunstancias a tu alrededor. Te lo digo así fácil. José contaba con la gracia de Dios. La realidad es que lo habían encarcelado injustamente, ¿correcto? Esa era la realidad. Pero escúcheme bien, la gracia de Dios que había en él hacía que donde quiera que José llegaba, el Señor lo ponía por cabeza y no por cola. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Entonces la imagen del Dios invisible vino para enseñarnos a nosotros a vivir en gracia más que en realidad. En gracia. ¿Qué necesita usted? Gracia. Gracia. Porque si decimos: ay, quiero escapar de esta crisis que está en el mundo entero, porque la realidad es que hay poco trabajo, la realidad es que se están acabando los trabajos, la realidad es que hay mucha enfermedad. Esa es la realidad. Dime, ¿para dónde te quieres ir que no te acompañe esa realidad? ¿Para dónde? Lo que usted necesita es que le acompañe no la realidad, que le acompañe la gracia de Dios. Porque donde quiera que tú vayas, si la gracia de Dios va contigo, la gracia de Dios te va a prosperar y te va a salvar y te va a proteger donde quiera que tú vayas. ¿Sabes por qué? Porque la gracia trabaja juntamente con la verdad de Dios. Jesús, cuando anduvo en esta tierra, nos mostró precisamente eso, que Él andaba en esta tierra, pero Él vivía en la gracia y en la verdad.
más que en la realidad y la verdad. Así que, iglesia, escúcheme bien, usted y yo tenemos que aprender precisamente esto, a vivir en la gracia de Dios, porque Jesucristo precisamente vino a enseñarnos eso, a vivir en gracia. Cuando yo oro por ustedes, principalmente los lunes, en el principio de semana, doblo mis rodillas en la mañana y le digo al Señor: Señor, tus hijos, mis hermanos de Mundo de Fe, ya están trabajando. Guárdalos, prospéralos, derrama tu gracia sobre ellos, para que donde anden, Señor, tengan mejores salarios, tengan mejores condiciones de trabajo, para que hallen gracia delante de sus patrones y ellos regresen a casa con las manos llenas. Y sabe que la gracia de Dios le está prosperando a usted, amado hermano. O dígame, ¿es por lo mucho que sabe? ¿Es por los títulos que tenemos? ¿Es por cuántas universidades hemos cursado? No, señores. O algunos de ustedes, escúcheme bien, están ganando como profesionistas y a lo mejor nada más acabaron el high school. ¿Y sabe por qué están ganando como profesionistas? Porque la gracia de Dios está con ustedes. La realidad dice otra cosa, que tú deberías de ganar el mínimo, pero la gracia dice: no, tú eres mi hija y yo te sustento. ¿Cuántos viven en gracia? Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Hijos, quiero que aprendan a vivir en la gracia, para que si vives en México, si vives en Estados Unidos, si vives en África, donde quiera, mi gracia va contigo y te va a prosperar. Aleluya. Jesús no solamente es la imagen del Dios invisible, no solamente es antes de todas las cosas, sino que Jesús, escuche bien, dice aquí Colosenses 1:18, Jesús tiene la preeminencia en todo. Qué tremendo esas declaraciones del apóstol Pablo. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Oiga esto: para que en todo tenga la preeminencia. Esto significa que en todo Jesucristo es el primero. ¿Y quién le dio ese nombre que es sobre todo nombre? El Padre Celestial. La Biblia dice que porque Jesucristo fue obediente y fue obediente hasta la muerte, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de la imagen del Dios invisible llamado Jesucristo, en el nombre de Jesús, escuche bien, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, cosas invisibles, lo que está en la tierra, cosas visibles, y debajo de la tierra vuelve otra vez a las cosas invisibles. En el nombre de Cristo Jesús se tiene que doblar toda rodilla. ¿Sabe por qué? Porque a Él se le dio la preeminencia. El Hijo de Dios que vino a enseñarme a vivir en la gracia y en la verdad, Él tiene la preeminencia. Entonces tenemos que seguir sus ejemplos, tenemos que escuchar sus palabras, tenemos que aprender sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque si aprendemos las enseñanzas de Él, entonces nosotros también vamos a ser personas que siempre tendremos primeros lugares y no los últimos. Que la palabra dice: te voy a poner por cabeza y no te voy a poner por cola. Te van a pedir prestado y tú no vas a pedir prestado. Y yo no sé usted, pero yo no me acuerdo la última vez que pedí prestado. ¿Y por qué esa palabra se está cumpliendo en este servidor? Porque es la palabra del Señor y yo la he creído. Porque he creído en aquel que tiene la preeminencia, aquel que es primero en todo. Ahora escuche, no solamente Jesús tiene la preeminencia, sino que dice ahí
El mismo versículo, Colosenses 1, versículo 19, perdón. En Jesús dice que está toda la plenitud divina. Oiga, dice, por cuanto agradó al Padre que en él, o sea en Jesús, habitase, ¿cuánto? Toda la plenitud divina. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Esto quiere decir, como dice la traducción en lenguaje actual, que en Jesús, escuche bien, se encuentra todo el poder divino. En él se descargó todo el poder divino. Por eso dice, agradó al Padre que en él, en Jesús, habitase toda la plenitud de Dios. Por eso Satanás le tiene miedo al nombre de Jesús. Porque en él habita todo el poder de lo alto. Por eso Jesús dijo, todo lo que le pidan ustedes a mi Padre en mi nombre, se los va a dar. Porque a mí se me ha concedido toda la plenitud divina. Es lo que podemos ver aquí en Jesús. Juan 1, 16 al 17. Hablando de esta plenitud, dice el escritor, porque de su plenitud, escuche, tomamos todos. Wow, qué bendición esto. De la plenitud que se le dio a Jesús, ahora está disponible para nosotros. Por eso la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros el día de hoy. La misma gracia, la misma verdad es la que nosotros podemos tener, y en esa gracia y en esa verdad podemos vivir. Porque de esa plenitud, dice, tomamos todos, y escucha, gracia sobre gracia. Y así va el Señor, dándonos gracia sobre gracia. Derramó de su gracia en una ocasión, vuelve a derramar gracia en otra ocasión, y vuelve a derramar gracia sobre nosotros. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y la luz del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Sabe por qué? Escuche bien, porque el Señor no da su espíritu por medida. Él no dice, hey, hijo, como que ya te di mucha de mi gracia, como que ya te di mucho de mi espíritu. No, Él no lo tiene limitado. Entre más nosotros pedimos de su presencia, Él más nos puede dar. Entre más nosotros pedimos de su plenitud, Él más nos puede llenar. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere ser derramado sobre toda carne el día de hoy. Pero ¿cuál espíritu? No espíritu de temor, no espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿El espíritu de qué? El espíritu de Jesucristo, el espíritu de Dios, el espíritu de gracia, el espíritu de verdad, el espíritu donde habita la plenitud de la deidad. Está con nosotros, amado hermano. Juan 1:17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, escuche bien, pero la gracia, otra vez, y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. No me dice la realidad y la verdad las vino a poner Jesucristo. No, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escúchame bien. Cuando la gracia y la verdad están en nuestra vida, no importa cuál sea la realidad a nuestro alrededor. Lo repito para ver si alguien dice amén. Cuando la gracia y la verdad están en nuestra vida, no importa cuál sea la realidad a nuestro alrededor.
Porque tú no estás viviendo confiando en la realidad a tu alrededor, sino que estás viviendo confiando en la gracia que ha sido derramada sobre tu vida, que trabaja de acuerdo a la verdad de Dios. Amén. Mire, para que usted entienda lo que le estoy diciendo, ¿cómo es que trabaja la gracia y la verdad de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir en la verdad y no en la realidad, en la gracia y la verdad y no basados en la realidad a nuestro alrededor? Jesucristo habló muchas enseñanzas y dio muchas palabras para enseñarnos a vivir en la gracia y la verdad, porque a eso vino Él, a mostrar cómo es que el Padre se manifiesta. Él se manifiesta a través de la gracia y de la verdad. Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, está en ese problema batallando con las tentaciones del diablo, porque dice la escritura que él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y dice que fue llevado para ser tentado por el diablo, dice la escritura. Y estando allá, vino Satanás, vino el tentador y le dijo: mira, si eres, ¿qué le dijo? El Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Pero ¿sabe por qué se lo dijo? Porque dice que tuvo hambre. ¿Cuántos conocen el hambre? Yo escuchaba a alguien el otro día decir que los niños de aquí en Estados Unidos realmente no conocen el hambre. Los que conocen el hambre fueron algunos que nacieron en México, por allá en Parangaricutirimícuaro. ¿O de dónde venía Jaimito del Cartero? ¿Era de ahí? ¿Sí? De Tangamandapio, dice la hermana. O del pueblito. Allá sí conocieron el hambre, ¿sabe por qué? Porque a veces había un día en el que se iban a la cama con una tortilla con chile y quizá 2 o 3 frijolitos, y era todo. ¿Verdad? Aquí los muchachitos, nomás porque el lunch ya se les hizo tarde, ay, tengo hambre y me estoy muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre con media hora que se les pasó el lunch. Ya vi que voltearon a ver a varios. Entonces escúcheme bien. Jesús tenía hambre. Y cuando tenía hambre, vino el tentador, le dijo: oye, se lo voy a parafrasear, tú, el Hijo de Dios, ¿y no tienes que comer? Tú, el Hijo de Dios, y andas padeciendo de hambre, por favor. Y sabes que el diablo a veces así es de mentiroso, quiere poner en duda la palabra del Señor, porque a veces los cristianos de repente, por alguna mala decisión, por algún mal negocio, por alguna cosa, de repente como que no la vemos salir y ahí andamos, estira y el afloje, le estira y el afloje y no nos alcanza y a veces no salgo adelante. Pero a veces no es que Dios está fallando, sino que nosotros hicimos malas decisiones. Pero viene el diablo y te dice: a ver, no que eres hijo de Dios y mira cómo andas. No puedes invitarla ni a salir a la esquina, a la chaparrita que se casó contigo, ¿verdad? El diablo viene y tienta a Jesús y le dice esas palabras. Y cuando el diablo le tienta a Jesús esas palabras, Jesús le responde, ¿y qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino, escucha bien, de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿qué está diciendo Dios aquí o qué está diciendo la imagen de Dios en esta tierra? Les está diciendo, muy bien, quiero que aprendan esto. Hay un alimento físico, pero hay un alimento espiritual. Y la realidad es que todos buscamos primero el alimento físico. Esa es la realidad. Y el alimento espiritual, ¿qué? Si se puede, lo busco. Si tengo tiempo, voy. Si no tengo tiempo, pues ni modo, para la próxima. Escuche bien, amado hermano. Jesús nos dice, ustedes tienen que aprender que ustedes no van a vivir solamente de pan. No solamente vas a necesitar pupusas. No solamente vas a necesitar Mongolian. No solamente vas a necesitar taquitos de barbacoa. Vas a necesitar mi palabra para vivir. Pero ¿sabe qué? A veces el cristiano también es tan pegado a la realidad que dice, no, es que pues yo le tengo que chambear. ¿Quién me va a dar de comer, pastor? Ahora escuche bien. Claro que tenemos que de trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero mira, Jesús, que me habla de la verdad y de la gracia, dice que yo tengo que trabajar más bien por el pan espiritual que por el pan material. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué está diciéndonos aquí la Escritura, amado hermano? Cuando dice trabajar no por la comida que perece, me está diciendo no te esfuerces tanto por la comida que perece, sino que nuestro esfuerzo primordial debería de ser por la comida que no perece. En otras palabras, no te esfuerces tanto por la comida que tú ves. Esfuérzate por la comida que no ves. Porque la comida que ves habla de tu realidad, pero la comida que no ves habla de tu verdad y sobre todo habla de la gracia de Dios para ti. Muchos cristianos, amado hermano, muchas personas se olvidan de estas palabras y olvidan que la Escritura dice en Proverbios capítulo 2, verso 4 al 6, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Oiga, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia que tienen que ver con la gracia de Dios. Pero ¿por qué a veces no hay gracia en los cristianos? ¿O por qué a veces no se sienten inseguros los cristianos de algunas cosas? ¿Por qué? Porque ellos no están buscando el pan espiritual. Están buscando el pan material. Y Jesús les dice, discúlpenme, pero están bien equivocados ustedes, porque yo quiero decirles que no solo de pan el hombre vive. Necesitan mi palabra. Necesitan mi palabra. Si ustedes buscaran mi palabra como buscan la plata, otra clase de hijos yo tendría, diría el Señor. ¿Qué sucede cuando nos dicen, te voy a dar tiempo extra? ¿Qué sucede cuando nos dicen, bueno, pero es que necesitas venir a trabajar y quiero que lo hagas el domingo?
Money, papa, money para poder viajar, money para poder comer, money para poder hacer muchas cosas. Y escúcheme bien, y a veces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Dejamos el pan espiritual y nos vamos por el pan material. ¿Sí o no? Ya se quedó bien serio usted. Y Jesús está diciendo aquí, entiendan que no solo de pan van a vivir. Entiendan que tú con mi gracia puedes ganar en 6 días lo que otro se gana en 10. Siempre, amado hermano, me ha fascinado la historia de Chick-fil-A. El fundador de Chick-fil-A fue un hombre cristiano que él le creyó a Dios y sabía de la gracia y la verdad de Dios. Cuando él empezó su negocio de Chick-fil-A, él dijo, yo no voy a abrir los domingos. Y ¿sabe qué? Todos los negociantes lo criticaron, le dijeron, estás loco, porque en el domingo es cuando más venta se hace. Tienes que abrir. Y él dijo, no. Yo prefiero cerrar el domingo por 2 razones. Una, porque quiero que mi gente descanse. Y 2, porque quiero que mi gente vaya a la iglesia y adore a Dios. Porque si mi gente descansa y va a la iglesia y adora a Dios, entonces yo voy a tener gente menos frustrada, menos estresada, y también voy a tener gente más honrada que no me va a robar en mi negocio. Por lo tanto, yo creo que a mí Dios me puede dar en 6 días lo que otros se ganan en 7. Y hasta el día de hoy, amado hermano, gracias a Dios que aunque este hombre murió, sus descendientes siguen creyendo en la verdad y en la gracia de Dios que nos prospera. Y Chick-fil-A, aunque se nos antoja el domingo, no lo podemos comer. O el que me lleve a Chick-fil-A ahorita, le invito a su Chick-fil-A. Ahora le pregunto algo. Hablando en realidad, ¿estará perdiendo $100 Chick-fil-A hoy? Hablando en realidad, por no abrir sus restaurantes a nivel nacional. ¿Cuánto dejó aparentemente de ganar? ¿Ah? ¿Cuánto? Son millones. ¿Y sabe qué? Este hombre dice, no, es que yo no vivo solamente de pan. Yo necesito lo que dijo Jesús, el pan espiritual. Lo que yo necesito no es trabajar de sol a sol como negro, ¿verdad? Necesito yo la gracia de Dios, que me puede dar a mí en 6 días lo que otros se ganan en 7. Y ¿sabe qué, hermano? Eso funciona. ¿Sabe por qué funciona? Porque Chick-fil-A, a pesar de que es una cadena más nueva que McDonald's, lo ha alcanzado y lo ha superado en ventas a nivel nacional. Y escúcheme bien, una McChicken te cuesta $1, mientras que un sándwich de pollo de ellos te cuesta, creo que 3 o 5 o 4, no sé cuántos, pero la gente prefiere comprar el de 4. Bueno, o yo lo prefiero. Me sabe más rico. ¿Cuántos prefieren Chick-fil-A? Chick-fil-A para todos. ¿Por qué la gente prefiere Chick-fil-A y no un McChicken? Se llama gracia. Se llama gracia de Dios. Iglesia, te quiero animar, por favor, en el nombre de Jesús, a que usted haga todo lo posible para que el día del Señor sea el día del Señor. Por eso en el Antiguo Testamento se puso el día de reposo como una enseñanza que nos iba a enseñar a separar el tiempo
para nuestra familia, para el Señor, y que nada nos distrajera de hacer la voluntad del Señor, porque en el Antiguo Testamento el que se le ocurría irse a ganarse unos cuantos dólares extras porque le salió un nuevo trabajito en el día de reposo, lo encontraban y no contaba para vivir. ¿Sí? ¿Por qué hizo eso la ley? Para enseñarnos que Dios es celoso y que Él es serio. Y que nosotros no podemos cambiar la gracia de Dios por un plato de lentejas. ¿Me estoy explicando? Usted trate hasta lo máximo no comprometerse en un trabajo que le vaya a quitar por mucho tiempo de estar en la casa del Señor. Cuando mi hija iba a empezar a trabajar, porque mi hijo ya está trabajando desde tiempo atrás, pero mi hija, ¿y qué quiero trabajar, papá? Quiero trabajar, papá. Muy bien, hija, te dejo trabajar. No porque no tengamos que comer, sino porque quiero que aprendas a ganar tu propio dinero. Pero escúchame bien, de una vez te digo, si te vas a agarrar un trabajo que te impida ir a la iglesia, principalmente el domingo, de una vez te digo que no te voy a dejar. ¿Y sabes por qué no te voy a dejar? Porque no hay necesidad de que te vayas a trabajar, porque no nos estamos muriendo de hambre. Dios es nuestro proveedor. Así que si me encuentras un trabajo, le vas a decir al manager que tú eres cristiana, que tú eres hija de Dios y que te permita el día domingo estar en la iglesia, que no te tome en cuenta para nada. Si te acepta esa condición, agarras el trabajo. Si no te acepta esa condición, esperamos que la gracia de Dios te abra puertas en otro lugar. Porque la gracia de Dios así trabaja. ¿Y sabe qué? La gracia de Dios no falla. Antes de que se viniera la pandemia, mi hija tenía que tomar un examen de asistente médico. Se vino la pandemia y no lo pudo tomar, y con esto de la pandemia se pasó, y ahora tenía un poquito de temor de tomarlo, y le decimos, hija, tómalo, tómalo, tómalo. Sí, papá, ya viene la oportunidad. En una semana lo puedo tomar. Pues ponte a estudiar. En una semana Dios te puede dar la capacidad de poder recordar todo lo que te enseñaron y pasar ese examen para que tú tengas un certificado de asistente médico. Se puso a estudiar unos 4 días. La semana pasada fue a tomar el test, regresó a la casa contenta, feliz. Papá, ya aprobé el examen de asistente médico. Y le digo, hija, eso se llama la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas mayores para ti que solamente estar de recepcionista en un restaurante. Yo te dejé, ningún problema. ¿Por qué? Porque todos los trabajos son dignos mientras sean honrados. Pero creo que Dios ha derramado sobre ti su espíritu y su gracia para darte mucho más de lo que ya te está dando. Porque dice su palabra que Él honra a los que le honran. Amén. Pero esa es una política, escúcheme bien, que en mi casa hemos decidido, o una decisión que en mi casa hemos enseñado a nuestros padres, a nuestros hijos. ¿Y por qué lo he hecho esto? Porque quiero confiar en la gracia y la verdad de Dios. Usted tome su decisión. Son sus hijos, es su familia, son sus finanzas, ¿por qué no decirlo? Pero yo he tomado mi decisión y ¿sabe qué me he dado cuenta? Que Dios ha sido fiel. Porque cada día el Señor nos da más en abundancia. Y no tenemos que estar confiando en las horas extras, no tenemos que estar abandonando la familia, ni ellos nos tienen que estar abandonando a nosotros. Mire, qué hermoso estar adorando con mis hijos aquí en la casa de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces cuando permitimos que nuestros hijos comiencen a trabajar en el día del Señor, nos venimos sin ellos a la casa de Dios, con el tiempo el espíritu que hay en ellos se puede ir opacando, 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 y puede ser el momento en el que a ellos no les interese servir al Señor. ¿Todo por qué? Porque se preocuparon más por el pan terrenal que por el pan espiritual. Por eso dice aquí Lucas, escuche bien, versículo 12 y 15. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Verdad? Está hablando Jesús. El mundo te enseña, entre más tienes, más vales. Y Jesús dice, mentira. La vida tuya no consiste en los bienes que tú tienes. No. Por eso dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No seamos avaros. Mire, permítame meterme en este punto. Si yo preguntara cuántos avaros tenemos aquí, ¿quién levantaría la mano? ¿Verdad que nadie? Aunque la avaricia es una de las obras de la carne, de la cual tendríamos que hablar después, pero déjeme, ya que miré aquí la palabra avaricia, déjeme compartirle lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo en este momento. Aunque nadie levantó la mano, algunos de los que estamos aquí somos ávaros. Porque nos esforzamos para ganarnos el pan de allá afuera. No nos esforzamos para ganar el pan o recibir el pan de vida que hay aquí. Y cuando venimos a la casa de Dios a recibir el pan que Dios nos tiene preparados, escuche bien, venimos, lo recibimos y nos vamos, bye bye. ¿Qué me estoy refiriendo a esto? Muchos o algunos, no muchos, algunos cristianos son ávaros porque ni siquiera le dan al Señor lo que es de Él. Tú eres un avaro, te estoy hablando a ti. Si tú eres una persona que no diezmas y no ofrendas, eres un avaro. Porque estás reteniendo, ese es un avaro, el que retiene, que dice, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y si se trata de darle a Dios, no le doy porque yo tengo mis necesidades. Pero escuche bien, esos ávaros, la Biblia les llama que también son, ¿por qué no decirlo?, ladrones. ¿Por qué? Porque hacen esto, escuche bien. Si usted se va al restaurante ahorita al final de la prédica, ¿cuántos van a ir? No se preocupe, no quiero que me invite. ¿Cuántos van a ir al restaurante? Me alegro por usted que va a ir al restaurante. ¿Qué pasa si yo me voy con usted al restaurante? Es un ejemplo. Nos vamos ¿cuál le gusta? Olive Garden. Vámonos al Olive Garden. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Sale. Nos vamos al Olive Garden. Comemos bien rico. El mesero es súper estrella. Corrió para acá. ¿Qué necesita? Todo lo hizo el mesero. Llega el momento en el que él va a traer la cuenta. Y nosotros, después de comer, empezamos me salgo como si la Virgen me hablara. Y luego se sale por allá mi esposa como si le cantara el ángel Gabriel. Y mis hijos como si van al baño. Voy al baño. Y los hermanos allá como que alguien me habló, una llamada, y se salen los llamados, una llamada. Y todo el mundo tiene su excusa y se va. Y regresa el mesero y la cuenta. Se fueron. Dígame una cosa, ¿se atrevería usted a hacer eso? ¿Y por qué en la casa de Dios se atreve? Pregunto yo, ¿por qué el cristiano en la casa de Dios se atreve? Viene, recibe palabra, recibe alimento, escucha bien contento, a veces hasta repite, porque quedó satisfecho.
Otra vez le hace, guácala, lo que está predicando el pastor, no me gustó nada, me la estaba tirando a mí. ¿Te diste cuenta? Estaba hablando de nosotros, la trae contra mí. No me gustó. Pues te gustó o no te gustó, pues ni modo, hay que pagar, ¿verdad? Y entonces pagas tu comida, pero no te sales, porque si te sales y no pagaste eres un ladrón. Y muchos cristianos, o algunos, no quiero decir muchos, algunos eso hacen, vienen y roban a Dios. Y escucha bien, si tú estás haciendo esto, hermano, yo te quiero pedir que reconsideres, porque así como no vas al restaurante, comes y te sales sin pagar, tú no puedes llegar a la iglesia a hacer lo mismo, porque dice la Biblia, trae los diezmos a la alfolí, haya alimento en mi casa. ¿No dice eso? ¿Sí? Y entonces nosotros comemos de ese alimento y seguimos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Pero cuando yo vengo, ya trabajé, me afané por el trabajo allá afuera. O dime una cosa, ¿fallaste al trabajo esta semana? ¿Cuántos fallaron? Si te dicen a las 3 de la mañana, ahí estás bien parado. Si te dicen a las 6, también. Una liebrecita extra, pues nos la aventamos, una liebrecita extra, no importa qué hay, ¿verdad? Trabajaste, llegaste a la casa de Dios, ¿y qué pasó? ¿Y el pan espiritual? ¿Estamos? Mateo 16, 26. Vámonos porque ya veo que están haciendo guácala. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oiga esto, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Terminemos con un ejemplo bíblico de cómo Jesús, el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, nos enseñó a vivir en gracia y en verdad más que en la realidad. Jesús, escúcheme bien, y las matemáticas como que no se llevaban muy bien. Se nos ha dicho que la ciencia no se equivoca. Se nos ha dicho que la ciencia es siempre la que tiene la mayor razón. Pero yo quiero decirte que el que vive, oiga, en gracia y vive en verdad, supera aún las matemáticas. Oye lo que te estoy diciendo. El que vive en gracia y en verdad supera aún las matemáticas. ¿Cómo está eso, pastor? En Lucas capítulo 9, versículo 12 al 17. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, oiga, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Una realidad, estaban en un lugar desierto. Pero él les dijo, fíjate, una verdad, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, otra realidad, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y nos agrega un detalle importante aquí la escritura, dice, y eran, ¿como cuántos?
eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Le pregunto yo, si usted hubiese sido discípulo de Jesús, ora por los 5 panes y los 2 pescados. Señor, bendícelos. Parte, entrega los panes y los 2 pescados a los discípulos y les dice: le dan de comer a esos 5,000. ¿Parecía lógico? ¿Qué me enseñan las matemáticas? 5 panes y 2 pescados son suficientes para darle a 5,000. Salgan los matemáticos. ¿Sería suficiente? Pero Jesús dice: denles de comer. Ahora escuche bien. Los pusieron delante de la gente y mírela cómo trabaja la gracia y la verdad. Comieron todos, se saciaron, se llenaron y todavía sobró. Recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amado hermano, cuando tú estás viviendo en la gracia y la verdad de Dios, vas a comer, te vas a saciar y te va a sobrar. Te lo repito, cuando estás viviendo en la gracia y la verdad de Dios, vas a comer, te vas a saciar y te va a sobrar para que tú puedas ayudar a alguien más. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y la que no añade tristeza. Así vino Jesús a enseñarnos a vivir, en la gracia y en la verdad. Ponte de pie, por favor. Lo último que te quiero decir en esta tarde es: Jesucristo, el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, vino a este mundo para enseñarnos a vivir una vida en abundancia. Desafortunadamente, hay personas que no quieren escuchar sus palabras, o las escuchan pero no las quieren creer, y como no las creen, no las obedecen. Jesús, una vez hablando con sus discípulos en Juan 5:24, dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué me dice esto? Que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. La vida en Jesús es la única vida que nos puede enseñar a vivir en la gracia y en la verdad. Y Dios quiere que tú aprendas a vivir en la gracia y en la verdad de Él, para que cuando vivas en la gracia y en la verdad de Él,
no importa la realidad a tu alrededor, tú siempre serás prosperado. Pero Jesús decía a sus discípulos: ustedes no quieren venir a mí, aunque yo tengo palabras de vida eterna. ¿Y sabe qué? Es triste que el mundo, sabiendo que en Cristo hay palabras de vida eterna, no quiera venir a Él. Y yo quiero animarte en esta tarde que si tú no has puesto tu fe en Cristo totalmente, comiences a ponerla. Y comiences a experimentar una vida de vivir en gracia y de vivir en la verdad. Entre más tú vivas en gracia y entre más tú vivas en la verdad, te vas a dar cuenta que muchas veces las matemáticas a los hijos de Dios nos van a sorprender. Hace mucho estábamos en una tienda y mi esposa se le antojó unos aretitos. Y los aretitos estaban muy bonitos y le gustaron mucho. Los tomé, fui al checador de precios, los pasé y me decía 1 centavo. Y yo, ¿qué? Voy otra vez, ¡pin! 1 centavo. Dije, pues me los llevo. ¿O no? Me los llevo. Agarro y dije, a ver qué me dice la muchacha cuando pague. Y voy, se los doy. Me quiero estos aretes. Ok. ¡Pin! Ve la pantalla de la muchacha y dice, ¿what? A ver. Pin, 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 pin. Y le habla al manager, oye, ven, porque no sé, algo. A ver qué, que 1 centavo. A ver, no creía, Pin, pin. ¿Qué tiene esta máquina? Dice, ¿qué tiene? Está loca. Dice, es que, pues dice que 1 centavo. Dice, pues dáselo en 1 centavo, es lo que dice que vale. Dáselo en 1 centavo. Hermanos, esos fueron los aretes más caros que le he comprado a mi esposa en toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque fueron aretes que fueron comprados con la gracia de Dios, la que enriquece y no añade tristeza. Porque la matemática dice que solamente puedes adquirir si tienes dinero en tu bolsa, pero la palabra y la verdad de Dios dice que tú puedes adquirir aunque no tengas dinero en tu bolsa. Porque la provisión viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y tienes que aprender a vivir en gracia. ¿Qué necesitas? Gracia. Porque la gracia, escucha bien, es promoción de lo alto. La gracia no es promoción del hombre. La gracia no es confiando en lo que diga el supervisor. No, estás confiando en lo que dice el creador del cielo y de la tierra. Pero Jesús te está diciendo, ¿quieres venir a mí? Para que tengas palabra, para que tengas gracia, para que tengas una vida y vida en abundancia. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego por cada uno de mis hermanos, para que aprendamos todos a vivir en gracia y en verdad. Para que aquellos que batallan inclusive, Señor, con entregarte a ti el 10%, Padre, que se les quite esa avaricia. No es posible, Padre. No saben el daño que se están haciendo estas personas, porque están trabajando en sus fuerzas y están impidiendo tu gracia en ellos. Están impidiendo tu gracia en ellos. Deberían de tener más, pero no lo tienen. Y lo que tienen lo tienen por el sudor de sus frentes, porque les está costando estar en el sol. Les está costando su trabajo. Pero tú les quieres dar más y quieres que vivamos en la gracia y en la verdad tuya. Padre,
Enséñanos a enseñarle a nuestros hijos prioridades. Sí necesitan un trabajo, pero te necesitan más a ti, Señor. Sí necesitan aprender el sustento de cada día, pero te necesitan más a ti, Señor. Y yo no quiero que mis hijos se ganen el mundo, pero pierdan su alma. Prefiero que ganen su alma, aunque no ganen todo este mundo, porque a fin de cuentas el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Así que permíteme, Señor, que enseñemos a nuestros hijos la prioridad de buscar primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo te ruego, Señor, que si hay personas en esta tarde que están batallando por alguna decisión, te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que tu gracia se derrame sobre ellos, para que donde quiera que estén, donde quiera que vayan, cualquiera que sea la noticia, cualquiera que sea la situación a su alrededor, tu gracia, Señor, siempre sea suficiente y lo saque adelante. Tu gracia sacó adelante a Daniel cuando estuvo enfrente de los leones. Tu gracia sacó adelante a José cuando estuvo encerrado en la cárcel. Tu gracia, Señor, estuvo con Pablo cuando lo azotaron y lo encarcelaron, Señor. Tu gracia abrió las puertas de la cárcel, porque tu gracia es la promoción de lo alto, Dios. Tu gracia es la que da una nueva visión cuando los doctores dicen que no es posible. Gracias, Señor. Es tu gracia, Señor. Y yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que los jóvenes trabajen no en sus fuerzas, sino que trabajen en tu gracia, para que ellos sean mayormente bendecidos. Más de lo que nosotros tenemos, ellos pueden tener. Y no solamente estoy hablando en lo material, Señor, estoy hablando en todos los aspectos, para que nuestros hijos sean mayormente bendecidos. Es tu gracia, Señor. Es tu gracia, Jesús. Padre, acompáñanos con tu gracia. Que tu gracia esté con nosotros en todo momento. Gracias, 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 Señor. Queremos vivir en gracia y en verdad, más que en la realidad. Dile eso al Señor. Enséñame a vivir más en tu gracia y en tu verdad que en la realidad. Y sigue esperando en el Señor. No te desesperes. No dejes de luchar. No dejes de creer. Si estabas confiando, no confíes. Cree. Cree solamente.